Buen día. Hoy vamos a ver la última sección que corresponde al capítulo 12 que estábamos viendo. Y los temas que vamos a tratar son temas que ustedes conocen. En realidad es un gran repaso de un montón de cosas que ustedes saben en general y que vamos a recordarlas y darles otra mirada. Ese es el objetivo. Se lo pueden imaginar como en funciones, o sea, cuando uno llega en análisis 1 a ver las gráficas de funciones, uno las conocía de antes. Uno conocía las gráficas de rectas, las gráficas de parábolas, incluso antes de saber qué era la gráfica de una función. Entonces comparto con ustedes la pantalla. Y cierro mi video. Espérenme. Entonces lo primero que vamos a ver, esto sí, esta primera parte, la parte de lo que llamamos cilindros, todavía no lo hemos visto de esta manera. Y les recuerdo que hasta ahora las únicas superficies que vimos, que supongo que conocemos y que vimos hasta ahora, son en este curso, ¿sí? La esfera trasladada con centro R y los planos, cuyas ecuaciones ni bien decimos la palabra, las tenemos que recordar. Entonces ahora vamos a ampliar el conjunto de superficies que conocemos, y las primeras van a ser estas que llamamos cilindro, que tienen que ver con la idea de cilindro. O sea, el cilindro, cuando a nosotros nos dice el cilindro, en la mente pensamos en el recipiente de una lata de cerveza. Vamos a ver que ese cilindro ahora lo vamos a llamar un cilindro de base circular. Pero la definición general de cilindro nos dice que es una superficie que se genera por el movimiento de una recta paralela a una recta fija a lo largo de una curva plana dada. Entonces vamos a dibujar y a releer esta definición. Esta es nuestra curva plana dada, supongamos que la tenemos, me cuesta mucho seguirla, ahí está, en el plano y z, y esta ecuación se la pueden imaginar que es una relaciona nada más a z con la variable y. La variable x no está,
Entonces, por cada uno de los puntos de la curva, por cada uno de los puntos de la curva, tengo una recta paralela al eje X, que sería en este caso el que no está, las que estoy dibujando ahí, infinitas rectas, y todo eso nos generan finalmente la superficie que indico más o menos de esa manera. Eso sería una parte de la superficie, ¿sí? Entonces, una superficie que tiene una curva y rectas paralelas a una dada, si pueden pensar también que esta recta se mueve, la ubico sobre los puntos de esta curva, generan esta superficie. Entonces vamos a ver cómo podemos graficar algunas superficies nuevas de esta manera. Entonces, supongamos que tenemos esta ecuación, y igual a x al cuadrado. Nos olvidamos por un momento de R3 y pensamos en el plano. Fíjense, estoy pensando que estoy en el plano z igual a 0 y dibujo la curva sobre la que se van a mover las curvas, donde se van a mover las rectas, es esa curva. La variable que no está definida en este enunciado, o sea, lo que nos dicen es que, fíjense, acá yo tengo esta ecuación en z igual a 0. Voy a pensar la superficie que se forma por las rectas paralelas al eje Z. Entonces lo que hago es tomo esta curva y me la imagino en el plano, ¿sí? Y por cada uno de los puntos de la recta de la curva, pasan rectas paralelas al eje Z de esa manera como la dibujé ahí. Si se fijan, lo que obtenemos es una especie de canaleta con forma parabólica, es infinita, ¿sí? Entonces, si solo tenemos dos variables relacionadas y el otro eje permanece sin condicionar, en R3 la gráfica de esto nos da, en este caso, esta superficie. Fíjense, no lo puse como ejemplo, pero lo podemos pensar como ejemplo. Olvídense que está esta recta, esa parábola dibujada. Si yo dibujo una recta, la voy a hacer con rojo, para que quede como veníamos haciendo. Si yo dibujo una recta en el plano, y en vez de escribir esa ecuación, escribo y igual a x más 2, en z igual a 0, y considero todas las rectas paralelas al eje Z sobre esta curva plana, si ustedes ustedes dibujan la recta en el piso, y cuando dibujan las paralelas al eje Z, lo que obtengo, ahí dibujo algunas más, bueno, con la definición que vimos antes, lo que obtengo es un plano. O sea, el plano es una superficie cilíndrica. ¿Por qué? Porque la puedo pensar como rectas que se mueven sobre una recta fija. ¿Sí? O sea, ampliamos la definición de cilindro. Y ahora, del cilindro que teníamos una versión parcial de lo que es cilindro. Y ahora sí, vamos a ver la ecuación del cilindro que conocíamos. Si yo tengo la ecuación de una circunferencia, que es esta curva en el plano, y considero la superficie que se forma con rectas paralelas al eje Z. Entonces, sobre cada uno de los puntos de la circunferencia, trazo una recta paralela al eje Z, una recta paralela al eje Z, ¿sí? No puedo dibujarlas todas, son infinitas. Si yo hago eso, lo que obtengo es la figura que conocemos del cilindro. Es un cilindro infinito,
En este caso, el cilindro se encontraría así. Si la circunferencia la hubiésemos hecho sobre el plano ZX, el cilindro estaría acostado y se movería sobre el eje Y. Si la circunferencia hubiese estado sobre el eje Z, Y, estaría a lo largo del eje X. ¿Sí? Y por último, ejemplo de este tipo, que se los dejo redondeados, los dejo para que lo hagan ustedes o lo resuelven con Guillermo. Entonces, lo que vimos acá es un conjunto de superficies que ¿cómo las construyo? Sé graficar una curva en el plano, por supuesto que acá voy a poner una curva, o sea, la relación entre estas variables, esta curva la debería saber graficar. O sea, en mi caso que sepa graficar esta curva, puedo imaginarme cómo es la que considero cuando por cada punto hago pasar una recta. Bien. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Ninguna, ninguna? ¿Todo sí? Bien. Entonces sigo. Esperen, voy a ver si puedo abrir para ver el chat por si alguien me pregunta. No lo encuentro dónde está. A ver, si alguien me está preguntando algo ahora. Ahí es que he abierto el chat acostadito. Todos putos. Vamos a ver otro tipo de superficies y antes de reconocer estas superficies, de tratar de que lleguen a ser, de que no dudemos cuando veamos la ecuación de qué gráfica se trata, para tener una idea de cómo son estas superficies, voy a hacer un repaso muy elemental de cónicas. Cónicas son algunas curvas que vieron, que las pueden haber visto en análisis 1 o en álgebra y geometría. Entonces les dejo para ustedes que averigüen de dónde sale el nombre que se llama cónicas. O sea, cuando ustedes leen cónicas, inmediatamente piensan en un cono. Bueno, averigüen por qué se llaman así. Y después les digo que traten de estas tres en particular, la parábola, la elipse y la hipérbola, más allá de reconocer su gráfico, que traten de recordar, hay una definición, así como vimos que la circunferencia son todos los puntos del plano que distan de uno fijo en una unidad fija, que hagan una descripción de la misma manera o que la busquen de la elipse, por ejemplo, y la hipérbola. Y me estoy refiriendo a que las describan en términos de foco. ¿Sí? Entonces vamos a ver estas tres cónicas. De la parábola no voy a hablar porque es la que sabemos. Recuerden que estoy hablando ahora de curvas en el plano. De la parábola no hablo y paso a la elipse. Entonces, cuando uno piensa en elipse, la ecuación clásica, o que se llama la ecuación canónica, con centro en el origen, tiene esta ecuación. Tenemos las dos variables elevadas al cuadrado, divididas por a cuadrado y b cuadrado, dos números van a quedar positivos obviamente porque están al cuadrado, exactamente igual a 1. O sea, si yo tengo que hacer el gráfico y no la tengo escrita de esta forma, no sabría cómo hacerlo. O sea, si yo tengo una ecuación y acá está igual a un número, voy a dividir todo y reacomodar para llevar a la ecuación de la forma canónica. Lo que recuerden que si yo quiero que no sea con origen en el 0, 0, acá donde está la x me va a aparecer x menos x0 y donde está la y me va a aparecer y menos y sub 0, pero el gráfico de la cónica va a ser exactamente el mismo. Entonces, lo que dibujé acá es, cuando a es mayor que 0, lo que nos va a quedar una elipse es, estos van a ser los extremos,
fíjense, si yo agarro este punto, que es el punto 0, si yo agarro este punto, que es el 0A, perdón, al revés, el A0, y lo reemplazo en la ecuación, si pongo A, me queda al cuadrado sobre 2, si pongo 0, este término se va, nos queda que esto es igual a 1. O sea, todos los puntos de la elipse verifican esta ecuación. ¿Sí? Si A es igual a 0, si A es igual a 0, si A es igual a B, Para este es... podríamos pasar esto del otro lado, o sea, supongamos que lo dejamos todos en términos de A y nos queda x al cuadrado más c al cuadrado igual a al cuadrado, es la ecuación de la circunferencia que conocemos. Y en el caso que B sea más grande que A, la elipse va a tener esta pinta, ¿sí? Este eje va a ser más largo, esos son los puntos extremos, y la forma de la elipse es esta, ¿sí? Pasamos entonces, bueno, el ejercicio que dejé plantear es el que les resolví recién. ¿Pusiste para habilitar el micrófono? De forma oral, es muy sencillo. Vamos a ver esta otra. La hipérbola. Fíjense, son ecuaciones donde están las variables al cuadrado, acá están sí, sumadas, pero como no usa el micrófono y en Zoom, este creo que es lo caso mismo. están restadas. Son similares, los gráficos son similares, y la forma de hacerse es la siguiente: se marca sobre el eje X, marco el término, la raíz cuadrada muteado, igual. del denominador, nos da esta distancia, la raíz cuadrada de este denominador, o sea, una vez que la igualamos a 1, ¿sí? Dibujo este rectángulo, o lo marco este rectángulo, y marco las diagonales. Fíjense por qué esta estaría en este caso, o sea, por qué nos queda la hipérbola en este caso así. No voy a hablar de la forma, sino si está sobre el eje X o sobre el eje Y. Pero está sobre el eje, si piensan en el punto igual que antes, si pienso en el punto, debe ser porque tenés el micrófono usando en otra A, de coordenadas A0, deberías, ustedes tipo, lo reemplazan, primero les queda abrir A acá cuadrado sobre A y después cuadrado, abrir la clase, más menos y 0, te va a dejar, que nos da como en la exactamente clase igual no a usa el 1. micrófono. Entonces, cuando identifico que este es el punto, por si uno no quiere acordarse cuál es la que tiene menos y cuál es la que Pero tiene es raro porque yo signo estoy en más, las dos y tengo el qué micrófono en la curva compu. tengo que hacer. Fíjense si tomo este punto. Si tomo el punto 0B, No, pero después reemplazo 0, reemplazo si en querés B, quedate y me me queda escuchás menos algo 1 y igual a hablamos así 1, jodiendo. bueno, pues no va a ser esta la curva. Lo último hablamos y en el respondeme otro por la caso clase, así no tenemos te salís. la otra. El la clase, ejemplo yo que dejé, te minimizo nomás. les recuerdo, o sea, les pido que piensen cómo se llamaba esta curva en análisis 1, que lo relacionen con las ecuaciones, con estas, Si te sentís solito, con quedate, estas ecuaciones que vimos acá. Fíjense que esta ecuación se puede escribir como x por y igual a 1, y tienen que pensar en lo que saben de análisis 1, o no, perdón, de álgebra y geometría, que tiene que ver con las rotaciones. O sea, la gráfica de esta inmediatamente les tiene que recordar a la gráfica de estas curvas que vimos, ¿sí? Entonces, bueno, este es un mínimo repaso de funciones, de superficies cónicas, de curvas cónicas, con el objetivo de llegar a superficies cuádricas, algo que ustedes trabajaron en álgebra y geometría, donde lo que tienen que recordar era que las cambiaban de base. Bueno, nosotros no nos vamos a preocupar por eso, sí por identificar las formas. Entonces, primero, ¿alguna pregunta hasta ahora? ¿Alguna pregunta? ¿Ninguna? Bien. Sí. Las superficies cuádricas, si yo escribiera la expresión un poco más general que existe, que contiene a todas las cuádricas posibles, sería esta.
Vamos a mirarla un segundo, hay un montón de letras. Hablame por la clase, Voy a boludo. ir Encima mirando hablas las por acá. variables. Bueno, Tengo hablame x al por el chat cuadrado, y al yo te hablo cuadrado, por acá. z al cuadrado. Y después tengo todos los productos de orden 2. De orden 2, ustedes saben que es porque sumo, o sea, piensen en las potencias de estos términos. Este tiene potencia 2, este potencia 2, este potencia 2. Este tiene potencia 2 porque las variables están x a la 1 e y a la 1. La potencia de este término es 2, de este es 2 y de este es 2. Este sí es lineal, este es lineal, este es lineal, Hola, capo. y este es ¿Cuánto tiempo? que tiene la potencia de las variables igual a Sí, 0, Facu. la constante. Entonces, toda esta ecuación con la igualdad incluiría todas las cuádricas. No sería cuádrica si, fíjense acá les aclaro, o A, o B, o C, o E, o E, F. ¿Qué son todos los términos que remarqué? Todos los términos, hablo de poder llamarse... No, Gil, ¿cómo lo van a ver esto, todos si es hasta en privado? ahí. Uh, Si alguno de estos ok. términos, si todos son 0, si ustedes miran acá, esto es un plano y eso no es una Nah. cuádrica. Sí, sí, Entonces, justo a mí me para van a hacer decir. una cuádrica, alguno de estos tiene que ser no nulo. Lo que me importa es que reconozcamos las gráficas de las cuádricas. Y lo que tenemos la suerte, eso es lo que ya vieron en álgebra, que por medio de rotaciones o traslaciones, si yo borro los ejes de donde estoy realizando la gráfica, me olvido de la base donde la estoy dibujando, la forma general de las superficies va a ser exactamente la misma. Entonces me voy a preocupar por reconocer las gráficas de un conjunto de superficies que después a lo sumo van a estar corridas o trasladadas. Entonces solamente nos vamos a interesar en estos términos, los que mezclan las variables, son los que giran las bases. Entonces, si se fijan, nos vamos a preocupar. Acá reduje muchísimo la ecuación. Fíjense que dejé, por ejemplo, dejé solamente un término lineal. Acá puedo dejar z, puedo dejar x o puedo dejar y. Es exactamente lo mismo, alguno de ellos. En la constante la pasé de este lado y le dejé los términos al cuadrado de cada una de las variables. Si reconocemos todas las posibilidades, ¿qué significan? Que alguno pueda ser 0, que puedan ser positivos, que puedan ser negativos. Si la idea es lograr clasificar a todos los coeficientes para reconocer todas las superficies que podemos tener de esta forma. Entonces, voy a definir o voy a marcar, vamos a, este conjunto nos da todas los nombres de las cuádricas básicas, ¿sí? Después vamos a ver otras. En la hoja final les voy a mostrar otras. Vamos a ver el elipsoide. Acá les cuento que me faltó algo. Este es el paraboloide elíptico. Este es el cono elíptico. Igual y los gráficos el son una paraboloide mierda, hiperbólico. Esas son las... ¿Qué más vamos a usar? Hay otras que las vamos a ver Sí, es lo más tranquilo de álgebra y cosas. Sí. Entonces, ¿cómo voy a, en principio, tratar de ir reconociendo cómo son los gráficos de esta superficie? ¿Es esta la manera usual? O sea, si a mí me dan cualquier ecuación en dos variables, no estoy hablando de una ecuación que contenga los términos de forma cuadrática. ¿Voy a poder obtener la gráfica mirando solo estas cosas? La respuesta es que no. ¿Sí? Eso lo vamos a ir viendo más adelante. Entonces vamos a
estas que tienen una gráfica entre comillas sencilla, vamos a tratar de reconocer. Entonces, a las que tengan la ecuación de esa forma, vamos con la primera. Fíjense, esta es la ecuación de lo que vamos a llamar, con esto puedo recuadrar, Esa igual la el veía, pero sin la elipsoide. Z. Ustedes, si miran, yo lo que hice acá les escribí cómo pueden hacer para, con las letras que usé, con el A, B y C grandes y el E, Así la veía cómo yo. llevarla a una ecuación de esta forma. ¿Sí? Si me dan Con el esta 1 sobre A ecuación cuadrado más y 1 tomamos, sobre B por cuadrado. ejemplo, voy a empezar a hacer cortes. ¿Qué significa Sí, pero cortes? tipo no Voy a veíamos tomar X la cuadrado, Y gráfica de esta cuadrado y Z superficie. cuadrado. Se supone en Era este caso que los yo unos y no la abajo los conozco A y B, la C. gráfica de la superficie y la corto con el Eran las plano z tres igual a 0. ecuaciones, o sea, las Cuando tres ustedes la cortan con el plano z igual a 0, funciones, lo pero que estoy haciendo es esto, sin la estoy Z. Era reemplazando un 1 z en la igual a Z. 0 en esta ecuación y nos queda, fíjense, esta llave nos está indicando que las dos cosas pasan al mismo tiempo. Si pongo z igual a 0 en esta ecuación, lo que nos queda es x al cuadrado sobre a cuadrado, más y cuadrado sobre b cuadrado igual a Aparte la 1. vi en el plano, pero acá Es quería Z. la elipse que vimos hace un ratito. Remarqué, fíjense, que este dibujo, esta curva en particular, la estoy haciendo Pues cuando Z igual a 0. Esto no está. z es exactamente igual a 0. Voy a hacer exactamente lo mismo con un plano paralelo a Z0, que es el plano Z igual a Z0. Fíjense esta indicación. Tomé primero No, Facu tiene más retraso. el Z0 exactamente menor que el valor de C. O sea, lo que estoy diciendo es que la altura del plano es más chica que el valor C. Ahora después miramos qué pasaría si no fuera menor. Si es menor que el valor C, cuando reemplazan en la ecuación, acá le escribí, ¿sí? Hice las cuentitas y nos da, bueno, en este caso nos dio una elipse, en este caso nos dio una elipse y fíjense que marqué que es más chico, esta elipse este eje llega a A, este llega a un valor menor por cómo habíamos elegido el valor de Z0. O sea, si yo, cosa que podría hacer, este mismo gráfico lo podría hacer, no me va a salir, acá adentro, bueno, estoy intentando hacer una elipse, ahí está. Esa elipse, si yo aclaro en chiquitito que esto es Z igual a Z sub 0, si aclaro que acá Z es igual a 0, me da una idea que si tomo el Z0 positivo, por ejemplo, que cuando tomo un plano paralelo al Z0 y corto con ese plano, lo que obtengo es una elipse menor. Frío hace para hacer las Si este valor de Z0 lo voy elevando hasta que llegue el valor Z0 igual a C, cuando llega exactamente, fíjense, tomo el Z0 igual a C, si reemplazo acá, en la ecuación, nos queda 1 acá, nos quedaría x al cuadrado sobre al cuadrado, más al cuadrado sobre al cuadrado, y igual ya me a 0. la comisión bien. Los dos números que nos dan exactamente igual a 0, los únicos son el 0, 0 y el punto, o sea, cuando el z es igual a c, nos da el punto 0, 0 como solución. O cuando el z0 es exactamente igual a menos c, pasa lo mismo. ¿Qué va a pasar si yo acá pongo valores más grandes de z, valores más grandes que c? Lo que va a pasar es que este número va a ser más grande que 1. Cuando pasemos y miremos la ecuación, nos va a quedar un número al cuadrado más un número al cuadrado igual a un número negativo y va a dar solución vacía. ¿Qué significa? Que si yo corto con planos paralelos al eje Z, pero con valores más grandes que C o más pequeños que menos C,
el plano no corta a la superficie que nos están dando. Entonces, esta misma idea que hice con Z, entonces ahora voy a mirar un segundo esto que hice acá en la gráfica. Si miramos la primera ecuación, la que hice con el plano Z igual a 0, si dibujo esta curva en R3, sería esta. No, man, ya te vas. Son, ¿qué es? Sería esta. 8:30. Si hago la que hice con Z igual a Z0 menor que C. Después te subo en la clase. Más tarde que la miré y si no estoy grabando el pedo acá. Sería esa. A esa altura. Conteniendo mi vocabulario. El punto de arriba del todo, que nos va a quedar ese, sería cuando hago Z igual a C y este cuando hago Z igual a menos C. Entonces, cuando corto, voy obteniendo elipses que se van achicando hasta convertirse en un punto. Dale me gusta que sea. Cuando pienso para abajo, pienso en lo mismo. Pueden pensarlo con las manos. Cuando pienso en el plano Z igual a 0, si colocan las dos manos como una especie de elipse con los dedos, en el plano Z igual a 0, después voy achicando la elipse hasta convertirse en 0 y voy achicando la elipse hasta convertirse en 0. Me refiero cuando me estoy moviendo con esos planos que los muevo y tienen como director al No, eje la otra Z. vez no la grabé la práctica porque... Lo mismo que hice para tipo, intersecciones no con los sentido. planos Z igual a 0, puedo hacer con el plano Y igual a 0, puedo hacer con el plano X igual a 0. Vamos a mirar un segundo con el plano X igual a 0. Cuando lo hago con el plano X igual a 0, estoy haciendo la intersección con la pared del fondo. O sea, estoy pensando con estos ejes, con este y este. ¿Qué obtengo si hago X igual a 0? Obtengo esta elipse cuya gráfica es esta. Por la simetría de la ecuación, ¿sí? Va a pasar exactamente lo mismo. Si yo voy tomando planos paralelos al eje, al IZ, que sean X igual a X sub 0, mientras el X sub 0 sea menor que A, me van a dar elipses. Cuando el X sub 0 sea exactamente igual a A o a menos A, vamos a obtener los puntos finales, serían de nuestra superficie, y para los mayores son planos que no cortan a nuestra superficie. El mismo juego. El mismo juego con I igual a 0. Entonces, si corto con planos paralelos, ahora serían así. Este sería un plano paralelo al IZ, sería un I sub 0 el que estoy dibujando. Si yo más o menos dibujo esto y hago la intersección, no sabía que me dejaba dibujar elipses. Bueno, me va a quedar una elipse así. Qué bien. ¿Sí? No, bueno, me encantó. Lo hizo. Dibujé un plano paralelo. Sí, yo corto con un plano mucho más lejos que en este caso que el valor de B o que menos B, supongamos que lo hago por acá, no, tenía que cambiar. Espérenme. Si hago un plano por acá, el plano no corta a la esfera, o sea, si estoy tomando, dije, un I igual a un I sub 0 más grande que B, entonces la intersección nos va a dar vacío. Y cuando lo hacemos exactamente en el punto I igual a B e I igual a menos B, la intersección solamente nos da un puntito que es ese. Entonces, de esta manera, descubrimos o reconocemos que si pensamos a nuestra superficie, les remarqué cáscara, la palabra cáscara no sé si es la más apropiada, pero es la que me sale. Yo a veces trato las superficies de dibujarlas así como a cuadritos para o aclarar. Si pongo la palabra superficie, estoy recordando que estoy mirando solamente la cascarita de esto, no lleno. Ya nos va a enterar.
nos vamos a preocupar por eso. Fíjense, o sea, si pienso en superficie, acá tengo una igualdad, ¿sí? No tengo una desigualdad. Vamos a hacer otra. ¿Alguna pregunta por acá? ¿Ninguna, ninguna? ¿Ninguna? ¿Sigo? Bien. Vamos ahora al paraboloide elíptico. El paraboloide elíptico, centrado en 0, 0, en este caso es z igual a por x al cuadrado más b por y al cuadrado. Se puede pensar cualquier variable en función de las otras dos al cuadrado. Y las gráficas van a ser similares, solo o que van a estar acostados de alguna u otra manera. Entonces, ¿qué es lo que hacemos para darnos cuenta o para identificar este paraboloide? Lo primero que hago, vamos a ir mirando con cuidado, es, si yo tomo, primero voy a cortarlo con planos paralelos al XY, ¿sí? Si lo corto con el plano Z igual a 0, con el piso, esto nos va a quedar 0 igual a algo por A. Fíjense que acá remarqué que los dos son positivos. Nos va a quedar como solución el punto 0, 0. Si el valor de Z es negativo, si miro la ecuación, tengo un negativo igual a la suma de dos positivos, nos va a dar vacío, por lo tanto, acá abajo no vamos a tener superficie. Si vamos tomando valores de Z paralelos al plano Z igual a 0, este sería un paralelo que me salió horripilante, paralelos al XY, lo que vamos a obtener cada vez que hagamos la intersección, o sea, si ponemos un número acá, fíjense la ecuación que nos queda la ecuación de una elipse, siempre cuando ponemos z igual a 0. Z igual a algún, pero bueno, y acá nos van a quedar, no, hay que dibujarla en el lugar apropiado. Ahí no. Supongamos que es más o menos así. Una elipse cada vez que la corto de esa manera. Hay otras superficies, después lo vamos a mirar, que si yo corto de forma horizontal nos dan elipses, pero como, fíjense, bueno, en el que acabamos de ver, en el elipsoide, cuando yo cortaba, me daban elipses. Lo que tienen estas elipses es que a medida que aumento el Z0, las elipses van aumentando. Fíjense que en el elipsoide es al revés, la elipse máxima se da en el plano, si es una elipse centrada, nos da en el plano XY, ¿sí? Con el origen en C. Entonces, pero ¿cómo se conectan estas parábolas? Esa es la pregunta. Para obtener cómo se conectan cómo se conectan estas elipses, voy a hacer o x igual a 0 o y igual a 0. Si hago, por ejemplo, si hago y igual a 0, elimino este término, lo que me queda es z igual a x al cuadrado y el gráfico que obtenemos es este. Y lo mismo si hacemos x igual a 0, lo que obtenemos es la parábola de fondo. A ver, les voy a mostrar un dibujo más bonito. ¿Creen que borre? Ahí está. Entonces, lo que estamos viendo es, este en particular es, vamos a hacer la x al cuadrado, o sea, el paraboloide x al cuadrado más y al cuadrado igual a z. Cuando hacemos z igual a 0, obtenemos el 0. Cuando hacemos z igual a 1, obtenemos, en este caso son todas circunferencias porque elegimos el x al cuadrado más y al cuadrado igual a z. Cuando hacemos z igual a 4, obtenemos esta circunferencia. Cuando hacemos z igual a 9, obtenemos esta, y así siguiendo que van creciendo.
Cuando hacemos las intersecciones que les dije, cuando corto con el plano igual a 0, el plano igual a 0 les recuerdo que es el zx. La ecuación que nos queda es z igual a x al cuadrado. La dibujamos acá. Esto es lo que veo y esto es lo que no estaría viendo. Este es el plano xz. Y cuando hacemos x igual a 0, que nos queda esta ecuación, obtenemos esta otra parábola. Entonces lo que resulta es que esta va a ser la gráfica de un paraboloide si los dos son positivos. Si los dos son negativos, fíjense acá aclaré, los dos positivos pero tienen signo menos, nos va a quedar un paraboloide apuntando hacia abajo. Y ahí viene una superficie que es como la más complicada que vamos a ver, que es más complicada porque las curvas de corte son extrañas, que es el paraboloide hiperbólico. Les voy a remarcar algunas. Fíjense que elegí un paraboloide hiperbólico, podemos poner el menos acá y el más acá, y nos va a quedar exactamente igual, girado. Voy a dibujar algunas de las que observé acá. Tengo esta ecuación, el C, imagínense lo positivo, no lo aclaré, lo tendría que haber aclarado. Entonces, lo que voy a hacer son algunos cortes. Sí, los primeros dos cortes para mostrar estas parábolas que nos dan una idea, una de las principales ideas de cómo es esta superficie. Si corto con el plano, o sea, si miro en este plano, en el Z y en el X, o sea, si miro en el Z y en el X, estoy haciendo el igual a 0. Si estoy haciendo el igual a 0, obtengo la parábola que está hacia arriba. Esta, bueno, está en la pared de costado. Fíjense que tiene la inclinación de este eje para dar una idea de que está acostada sobre ese plano. Si hacemos el X igual a 0, estoy en la pared del fondo. Si estoy en la pared del fondo, lo que nos da es una parábola que tiene este término, este negativo, entonces es una parábola hacia abajo. Estas dos parábolas que dibujé ahí son perpendiculares, ¿sí? Es algo que al principio cuesta entenderlo, después lo vamos a ir entendiendo un poco más. Entonces, fíjense que esta y estas dos llaves nos escriben las ecuaciones de las parábolas que dibujé en el espacio. Acá lo que hice es tomar, por ejemplo, el plano Z igual a C y dibujé las curvas que nos dan. Cuando dibujo el plano Z igual a C, coloco Z igual a C ahí, la curva que nos da es una hipérbola. Es una hipérbola y la hipérbola tiene, bueno, no la puedo seguir, los valores, los puntos donde se ubica, sus vértices, sobre los puntos de la parábola, que está por encima. Si hacemos lo mismo con un valor de z negativo, vamos a tener dos hipérbolas que se van a ubicar sobre una acá y la otra del otro lado, que no la voy a dibujar. Esas son, acabo de dibujar una hipérbola, dos parábolas y otra hipérbola, solo 4 curvas que están en la superficie. Y les voy a decir cómo es la superficie, que no es la manera de adivinar cómo es una superficie, sino por ahora lo tienen que creer. Si yo uno estas dos, puedo tener una idea de cómo es la superficie. Voy a mostrarles un dibujo más bonito. Esas son las curvas. Ahí está. Este es el que es x al cuadrado menos y al cuadrado
igual a z al cuadrado. Es uno en particular. Entonces, fíjense, dibujé, en este caso es la parábola que está hacia abajo, ¿sí? En la dirección de este eje. Esta es la parábola que está en el plano de la pared del costado. Y estas son algunas de las hipérbolas que están contenidas, que son las hipérbolas que consigo cuando tomo valores de plano, valores de z mayores que 0, y acá estas son las que obtengo cuando tomo valores de z menores que 0. La manera de imaginarnos esta superficie, si quieren, que se llama paraboloide hiperbólico o silla de montar, es la siguiente. Podemos hacer lo que sigue. Imagínense que esto es un yin, esta es la cintura del yin, podemos dibujar, si me sale así, acá va el botón, acá van las presillas, bueno. Acá comenzarían las dos piernas, y lo que hice en las costuras, lo corté las piernas del yin un poco, ¿sí? Lo hice short, y acá serían las costuras por las cuales abrí. Capón, te estoy escuchando, ¿qué haces? ¿Sí? La superficie se llama silla de Boludo, montar, porque pero si me ustedes olvidé nunca de vieron o no conectarlo. prestaron atención a una silla de montar, Yo, sí prestaron atención alguna vez a un gym puesto así, porque alguna Justo, vez lo levantaron del Ey, piso y te estás perdiendo de los lo gráficos que estiraron hay. para que se desarrugue. Les voy a mostrar una cosa que ahora no voy No, no, a no tenés verla idea en de los gráficos que detalle. te estás perdiendo. Esto lo vamos a volver a ver cuando veamos no, gráficas de superficies, que nos van a importar, y nos va a importar el paraboloide Se llama hiperbólico gráfico cuando de la veamos montura, funciones. bro. Estas son algunos de los cortes sí, boludo, el de la... que obtuvimos recién, esas curvas que les mostré en la O del superficie. jean roto. Si uno las aplana y las dibuja todas sobre un mismo par de ejes coordenados, nos van a quedar estas curvas, pero las vamos a volver a ver cuando veamos funciones. Entonces, este es el paraboloide hiperbólico que yo intento hacer. Fíjense que lo que hago es dibujo, esta tiene la inclinación, esta parábola de acá, para que el dibujo resulte eh, en perspectiva, esta es paralela, los puntitos finales que dibujo son paralelos a la dirección que toma este eje. Lo mismo estas dos, esta. Dibujo solamente la hipérbola de adelante para tener una idea, para poder sombrear y que parezca la hipérbola. Y acá uno de alguna manera con esto para tener una idea de cómo es la superficie. Esto se los dejo para que lo completen ustedes. Les dejo este ejercicio, que es cómo identificar con todos estos planos si tenemos esta, o sea, fíjense 847 que un es ejercicio. exactamente igual a esta, la que hicimos, es el mismo ejercicio, solo que la parábola arriba va a estar en el plano del fondo y esta va a estar en el plano, en el plano que es la pared. Por último, de las conocidas o de las que nos van a interesar está el cono, que lo van a ver ahora en la práctica, y el comentario, que es importante que les quede claro, es que todos los desarrollos que hicimos, lo más importante es identificar a cada una de las superficies y ver cuáles son las características principales. O sea, yo voy a identificar qué características tiene y las ecuaciones. Si yo no me acuerdo qué gráfica tiene esta, si pienso sin necesidad de hacer las cuentas en algún corte e identifico cuáles son las curvas que las caracterizan, voy a darme cuenta qué superficie estoy viendo. Ese es el objetivo de esta clase en particular. Entonces, lo que hice a continuación es pegar la hoja del libro que contiene los gráficos más, o sea, aumenté el número de cuádricas acá. Fíjense, esta es la que vimos,
esta es la que vimos. Los gráficos de las curvas están muy claros acá. El libro puede darse el lujo de sombrear y tener una idea. Recuerden que estas son las ecuaciones. Vimos el elipsoide, el paraboloide elíptico, el cono lo van a ver ahora en la práctica, y vimos la silla de montar. Faltó ver, fíjense, estas dos. En estas dos se pueden hacer, o sea, se pueden trabajar de exactamente la misma manera. Lo que hice es, o lo que pueden observar en las ecuaciones, es que en este caso hay una de las variables cuadráticas negativas y las otras dos positivas. Entonces el dibujo de este paraboloide, de este hiperboloide de una hoja es paralelo al eje que tiene el signo negativo, no corta ese valor del eje. O sea, si tuviera al revés, el signo negativo estuviera acá, el paraboloide, el hiperboloide estaría acostado. Lo mismo pasa con el hiperboloide de dos hojas. ¿Sí? O sea, estos gráficos que están muy bonitos, son para que los analicen y miren qué es lo que corresponde a las características. Fíjense que en esta ecuación tenemos dos negativos, dos variables cuadráticas negativas y la otra positiva. El hiperboloide de dos hojas está sobre el eje Z. Si pasara al revés, si estuviera X fuera el positivo, el hiperboloide estaría sobre los ejes que corresponden. Y nada más por hoy. O sea, fíjense que fue un repaso, una forma de ver diferente, un montón de cosas que ustedes conocen. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna? ¿Ninguna pregunta? ¿Ninguna? ¿Ninguna? ¿A todos les quedó claro todo? El último comentario, si nadie me pregunta nada, es que la idea es que cuando, o sea, traten de ir amigándose con esta superficie, a tener intuición, a ver la ecuación y tratar de inmediatamente identificarla. Si no es así, van haciéndolo, o sea, traten de no tener todo el tiempo los dibujos a mano, sino de tratar de identificarlas, que va a ser la forma de aprender. Esta es la última sección de este capítulo. Eso es todo, En la amigos. clase que viene ya vamos a empezar con el capítulo 14, con funciones. Vamos a saltar el capítulo 13, que lo vamos a ver un poco más adelante, unido a otros temas. ¿Ninguna pregunta? ¿Ninguna? ¿Nada para decirme? Nada, nadie. Profe, una pregunta. Dale, ¿Qué tal? Buen día. buen día. Le quería consultar, ¿cuál sección del libro es esta? No me acuerdo, pero creo que es la 12.5. Cada vez que yo les mando por Zoom, si Sí. se fijan en el recuadro, les digo qué clase y a qué sección corresponde. Ah, bueno, muchas gracias. Creo que es la 12.5, la última del capítulo. Dale, gracias. Listo. ¿Nada más? ¿Nadie más? ¿Ninguna pregunta más? Hola, profe, buen día. Buen día. Una consulta para las próximas clases. Dale. Cuando empecemos con el tema de derivadas integrales, ¿podemos grabar las clases? Yo decidí no grabar. ¿Sí? Es Está. una cuestión totalmente personal. O sea, es personal mía. Sí, por Me eso le siento... consultaba. ¿Cómo? Justamente por eso le estaba consultando. En principio, o sea, por ahora opino que no. ¿Sí? Está. Me siento... es un problema mío, lo decidimos con Guillermo también, ¿no? Sí, no hay problema. O sea, hay un montón de razones por las cuales decidimos no grabar. Por la obligación de que nos sigan, ¿sí?
Sí. De que es bueno, o sea, tener la obligación de levantarte y seguir las clases. Hay y un montón de otros motivos. Y que no me gusta que me graben, ese es otro problema mío. Bueno. Sí, está bien. Gracias, igual. Listo. El jueves voy a tener más tiempo con ustedes. Los lunes, ahora en mi casa a las 9 tienen que dar otra clase, otra persona, no yo. Entonces el jueves después hablo con Guillermo para que la práctica, para que lo que él dé empiece un poco más tarde, así me pueden consultar un montón de otras cosas. ¿Listo? ¿De acuerdo? Nos vemos el jueves a las 8 de la mañana. Listo, profe, hasta luego. Hasta luego.